el Géminis y yo pienso, cada uno se va imponiendo al otro, ¿no? Claro. Y al final el Piscis que es, dice yo creo. Entonces, se tiene... Yo creo, sí. Bueno, por ejemplo, como yo soy cáncer, yo siento, pero es efectivamente, ese signo es ese, pues, ¿no? Tiene esa influencia. Sí, pues. Son Bastante, las palabras clave. Pues. Las palabras muy interesantes, ¿no? A veces una palabra que no lo había tomado en define. cuenta. Porque una vez se lee nomás y no sigue esa secuencia, ¿no? Sí, pues hay que seguir para adelante, ¿no? Bien, entonces, la vez pasada habíamos tratado acerca de la parte introductoria, pues, ¿no? Y el concepto, habíamos hablado un poco del concepto, de la motivación. No sé si alguien se acuerda de ese concepto etimológico. ¿Tú, Lili? ¿Te acuerdas? Calor que calma, calor que cura, sana de las ataduras del cuerpo y la miseria de la vida. Claro, calor que salva, ¿no? ¿Qué más? Sana y salva de las ataduras del cuerpo y las miserias de la vida. Ya, algo así, está muy bien. Entonces, siempre es bueno buscar, antes de empezar una ciencia o un aspecto de una técnica, encontrar su definición etimológica, ¿no? Es bueno para poder comprender mejor. Y también, disculpe, Sí, es bueno. La vida es calor, ¿no? Así es. Y entonces yo le ponía como ejemplo, le decía, pues, aparentemente uno conserva una carne en el refrigerador, lo conserva, claro que va a pasar que se vaya pudriendo, pero el calor es vida y el frío es muerte. Y es destructor, ¿no? Entonces, si dice, aparentemente esa carne se está conservando con todos sus nutrientes porque uno piensa porque está en el frío. Claro. Pero no, el frío destruye. Solo que le está... Entonces yo tomo como ejemplo eso para poder decir, si no hay sol, no hay nada. Ni las plantas, ni nada, pues nadie viviría. Claro. Entonces, el calor es vida. Claro, entonces habíamos también planteado un poco lo que está diciendo, que la Tierra en un momento dado era pues súper caliente, ¿no? Y poco a poco se fueron formando ya los continentes, los estratos geológicos, la vida misma se fue perfilando, desde los primeros seres vivos, ¿no? Llámese los protozoarios, las bacterias, los animales unicelulares. Y así se va estructurando no por un día, sino por millones de años. Y el generador de ese ímpetu vital pues es el calor, ¿no? Es el fuego, porque dentro de la teoría de las medicinas antiguas se habla siempre de 4 elementos, ¿no? Fundamentales, que es el agua, ¿no? La tierra, el fuego y el viento. Y lo mismo sucede con la medicina china, que también tiene su aspecto, su formulación de la existencia vital. Entendiéndose que la vida también comporta pues los 4 elementos, ¿no? Pero ellos están hablando de 5 elementos, ¿no? Que es vital para entender la medicina clásica china. Y entonces entre los 5 elementos teníamos, no sé si recuerdan, el agua, ¿no? El agua, la madera, el fuego, el metal y la tierra. Claro. Entonces, esos 5 elementos, el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal, ¿no es cierto? Pero habíamos dicho de que también
se había simplificado un poco las ciencias, la sabiduría, puesto de que siempre es bueno conservar un poco el hermetismo. El hermetismo es algo sagrado, ¿no? Es el callar, ¿no? El silencio, para que no todos puedan tener acceso a ese conocimiento, porque puede ser un poco imprudente. Se puede utilizar las ciencias no para el bien, sino para situaciones egocéntricas, ¿no? Y bueno, los chinos tenían esa costumbre siempre de ser un poco reservados, ¿no? Hasta para su enseñanza escondían. Y creo que toda la ciencia de la antigüedad, ¿no? Y en ese estudio, por ejemplo, de la vida, de los tiempos geológicos, uno se va dando cuenta de que realmente el calor es un factor importante para, ¿no?, el equilibrio vital. Y en ese transcurso de los millones de años se ha ido formando pues, el ser humano, constituyendo sus elementos corporales, vitales. Y por lo tanto, si son miles de años de evolución humana, tiene que haber perfeccionado también esos centros térmicos, ¿no? Puesto que habíamos comentado de que, bueno, a través de los millones de años se va pues, percibiendo a través de los sensores, los termorreceptores, los cambios de temperatura en el proceso de la evolución. Y en esos millones de años la Tierra pues no siempre ha sido estática, sino que han habido cambios climáticos muy serios, ¿no? Desde una época estival, una época de calor, ¿no?, donde pues el cuerpo humano ha tenido pocas probabilidades de vivir, ¿no? Son las eras glaciales muy intensas. Y bueno, eso se ha demostrado con ciertos animales, ¿no?, como los mamuts, algunos dinosaurios encontrados en sitios que ahora son muy fríos, pero que anteriormente eran zonas calientes, cálidas. Y cómo es que en esas zonas cálidas surgen tremendos animales, ¿no?, que, bueno, por circunstancias de la evolución han desaparecido, ¿no? O sea, se les ha quitado de su hábitat. Entonces, el ser humano, como destinado a ser, bueno, el rey de la creación, ha tenido que adaptarse convenientemente a tantos cambios climáticos. Y los cambios climáticos de una especie, el ser humano es algo complejo en su estudio. Tiene que ir modificando ciertas condiciones vitales para poder sobrevivir en ese ambiente, ¿no?, que es a veces muy penoso. Y ya se sabe por los análisis de historia que han habido temporadas de diluvios prolongados, eras glaciales, y esa glaciación se comporta también en el universo. En el universo también se notan partículas de hielo, masas muy heladas en todas las constelaciones. Y entonces, en ese perfeccionamiento, el ser humano, su sistema nervioso se va perfeccionando también a los cambios de temperatura. Y todo cambio de temperatura tiene que tener un receptor, tiene que tener una central que pueda percibir y dar ese mensaje al mismo sistema nervioso central. Entonces, por eso que la piel humana tiene los llamados termorreceptores, que son innumerables. Y entonces se suceden unos cambios en el organismo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay temporada de calor, ¿no? El cuerpo comienza a emitir sudor, la sangre está más activa. ¿Y por qué? ¿Quién es la que produce esos cambios, ¿no? Son ciertas glandulitas que están en el cerebro. Y creo que como reflejo donde está todo centralizado, coordinado, de toda la red nerviosa. Y la red nerviosa involucra también los mismos órganos vitales, el corazón, el estómago, todo tiene sus conexiones nerviosas que brindan información. Bueno, ahora hay una serie de estudios
donde el sistema nervioso también floculan enzimas, floculan hormonas para permitir pues esa transmisión del calor, no solamente en la piel, sino en todos los órganos del cuerpo. Se modifican el metabolismo, se modifican las estructuras, ¿no? Hay dilatación de los poros y entonces hay también cambios a nivel orgánico. Por ejemplo, cuando hay frío también hay cambios orgánicos por ese sentido, por esa sensación térmica. Y cuando es un extremo, la hipotermia puede producir la muerte instantánea casi, porque hay contracción de los riñones, se pierden los líquidos y bueno, colapsan poco a poco los órganos. Y bueno, eso ya está comprobado por la ciencia, ¿no? Todo tiene su calor. Y en la medicina china también se estudia el fuego, ¿no? Como uno de los elementos principales de la cosmogonía china para producir el equilibrio en todos los sentidos. Y entonces, como ahora hemos tratado estos temas ya en las clases anteriores, la moxibustión como técnica reguladora. Entonces, el cuerpo es susceptible de sufrir invasión de viento, por ejemplo. El viento como un elemento de la naturaleza. El viento esencialmente puede alterar las funciones vitales también. Y generalmente en la medicina china se nota el viento cuando produce congestión en los vasos meridianos, en los qins, que son los puntos de los canales donde circula energía, ¿no? Y el viento cuando invade algunos canales generalmente produce la parálisis, ¿no? Atrofia del sistema nervioso. Y el viento está comprobado que el viento se moviliza pues, con calor, ¿no? Por eso cuando uno pone un globo aerostático, ¿no? O esas antorchas que usan los escolares, ¿no? Esos globitos de papel, internamente va una mecha, un candelabro, una vela. ¿Para qué? Para que el viento caliente, como tiene menos densidad, es más fluido, entonces se eleva y desplaza el viento más pesado. Y eso sucede en el cuerpo humano también, ¿no? En el cuerpo humano, cuando hay vientos muy fríos, entonces ¿qué pasa? Desequilibra la red nerviosa, los meridianos. Y los meridianos es la contraparte de la red nerviosa. Y tenemos, pues, como sabemos, cientos de ramas meridianas en el cuerpo humano. Se tipifican 12, con algunos vasos curiosos, ¿no? Vasos extrameridianos o meridianos extras, y que pueden producir tremendos desequilibrios energéticos. Por eso que la medicina china no solo retira el aspecto del organismo, sino las causas del organismo, sino también las causas energéticas. Y por ejemplo, el canal de la vejiga, que es uno de los más extensos en el cuerpo humano, atraviesa a ambos lados la columna vertebral. Y en la parte basal, sobre todo en los puntos comandos que se denominan el Men, o sea, la puerta de la vida, que aborda los canales del riñón, del útero en la mujer, ¿no? En el hombre el sistema reproductivo, y trae unas consecuencias muy desagradables para el nervio ciático. Entonces se infiltra, por decir, un viento, y en China, por ejemplo, esa infiltración en la parte basal de la columna vertebral que ataca los meridianos, especialmente de la vejiga. Entonces produce la ciática, puede producir con el tiempo las hernias discales, ¿no? La deformación en la columna, dolores en la espalda, en la nuca, denominándose eso pues migrañas occipitales, ¿no? Puede afectar la vista y así una serie de efectos que se producen por esa infiltración de viento. Y aún si es complementado o si es asociado al frío, a la humedad, el desequilibrio se torna más agudo. Y entonces, cuando uno quiere tratar un problema de la columna, un dolor de espalda, hay que aplicar ¿qué? Calor, moxibustión.
se aplica en las zonas basales, en los puntos específicos, ¿para qué? Para quitar ese viento, quitar esa humedad, porque la humedad va a controlar el viento, va a controlar el frío, ¿no? O la humedad también, que es agua. Y entonces, en los documentos de la medicina china, en los estudios, se dice de que con un lema un poquito, ¿no?, poético, la nieta, ¿cómo es? La nieta ataca, no, la nieta insulta a la abuela. La nieta insulta a la abuela, ¿no? Como una falta de respeto. Y entonces, en esos canales, tiene que haber el calor, un equilibrio térmico con ese estado de la temperatura. Y cuando nosotros aplicamos a través de la moxibustión, sobre todo la moxibustión directa o la moxibustión indirecta, que ahora vamos a tratar ese tema, esa enfermedad se puede controlar, ¿no? Y a veces uno puede buscar un analgésico, bueno, dentro de la medicina alopática, pero el dolor no desaparece. Parece que se hubieran metido unos tremendos clavos de 4 pulgadas en la columna, un dolor intenso, agudo. Y con el tiempo puede traer consecuencias en la mujer, por ejemplo, el útero, los ovarios. Y entonces eso se hace una investigación, un estudio, donde las niñas, por ejemplo, las niñas que van a los centros educativos, y a veces se les obliga a usar faldita, ¿no? Y entonces el viento, como hay un clima frío, un clima húmedo, penetra por las piernas de la niña y con el tiempo produce la metrorragia, produce amenorreas, los descensos infecciosos, ¿no? ¿Por qué? Por la penetración del viento frío. Y entonces son cuestiones que el ambiente desequilibra el estado de temperatura y por lo tanto los canales energéticos, produciendo trastornos en los órganos internos. Y entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? También moxar. Otro desequilibrio que se nota o que es muy común son en los niños, los bebitos, ¿no?, de meses. A veces se les descuida en los cambios de los pañales, ¿no? Y el niño se orina. El agua, pues, cuando ya sale del cuerpo, por las corrientes de la misma convección, empieza a eliminar el calor de los orines, ¿no?, de ese niño, y se hace frío. Y ese frío con humedad penetra por los canales de energía de ese niño. No solamente que irrita y escalda, sino penetra por los canales. Con el tiempo hay una enfermedad que se denomina retracción testicular. O sea, los testículos de ese niño no bajan, con el riego posterior después de que queden estériles. Entonces se debe a ¿qué? A la absorción intensa y constante de frío, viento y frío. Y daña pues los canales, ¿no?, de la base del cuerpo, que generalmente están gobernados por el canal de los riñones y el canal de la vejiga. Entonces se procede a moxar la base de la columna, los puntos específicos, y ese niño puede volver a su equilibrio térmico y por lo tanto con un poco de masajes volver a bajar esos testículos retraídos, ¿no?, una retracción testicular, que es un fenómeno un poquito extraño para las ciencias médicas, pero la causa fundamental es los agentes de desequilibrio térmico. Y entonces el calor, un calor como se hace con la moxibustión, lentamente, constantemente, aplicado en unas 3, 4 sesiones, se puede volver a ese equilibrio, ¿no? Miren cómo es que la temperatura puede alterar las funciones orgánicas. Y en el caso, por decir que es muy común, también se ha visto bastante casos cuando generalmente las amas de casa, ¿no?, están cocinando o están planchando y salen al viento y
tienen un colapso en los músculos faciales, ¿cierto? Sí, ¿No? Se tuerce un poco la boca, los músculos faciales. ¿A qué se debe? Un cambio térmico. ¿Y qué es lo que se infiltra? Es el viento. ¿Cómo desplazar el viento? Con calor. Se aplican los puntos especiales de los puntos faciales de la acupuntura y se puede equilibrar esa enfermedad. Doctor, ¿y la moxa también se puede aplicar de forma preventiva? También, claro, sí, generalmente en los niños sobre todo. Claro, sí, la moxa es, la medicina china, perdón, generalmente es preventiva, ¿no? Por ejemplo, según la teoría de la medicina, la acupuntura alemana, ¿no? Ellos han estudiado el efecto reflejo de las cirugías. Y el cuerpo es algo, como le decía, tan complejo que basta un pinchazo de una aguja en cualquier parte del cuerpo para que pueda modificarse algunos órganos, ¿no? Y entonces cuando hay cirugía hay una invasión por corte y la piel tiene sensores, no solamente sensores térmicos, sino también tiene sensores donde capta la violencia ejercida en esa zona del cuerpo. Y eso se guarda en la memoria cerebral, que está gobernada ¿por qué? Por el hipocampo, el tálamo, el subtálamo, y queda ahí grabado como un sello. Y con el tiempo, el cuerpo vuelve a revivir en ciertas condiciones de las fases del metabolismo. A veces es alta, a veces es baja, o sea, el ritmo vital, ¿no? El ritmo circadiano, sea por condiciones que después se pueden estudiar, ¿no? Entonces, cuando hay esa tensión agresiva por una cirugía, eso se graba. El cuerpo no es tan dócil de dejar pasar las agresiones que se le hace al organismo, sino que vuelve a revivir y lo refleja en otra zona del cuerpo. Entonces, tal es así, por ejemplo, llega un señor, un paciente, vamos a decir, tenía dolores muy agudos en el hombro, la espalda y el codo, ¿no? Y ha ido a varios traumatólogos, ¿no? Para que puedan recuperar ese dolor. Pero el dolor no solamente que no pasó, sino que se puso más agudo. Y una oportunidad llega a mi mano. Y yo también hincando, ahí ya cansado de hincar, nada, no pasaba. Y cuando veo, en su tórax tenía un corte más o menos de 20, 25 centímetros, 30 centímetros, grande, un corte. Y le digo, ¿qué pasó ahí? Yo he sido operado de corazón. Se quedó Entonces, aplico ya la teoría del alemán, donde los cortes son donde ha habido una agresión, un corte, moxado, una moxa indirecta. ¿Y qué ha sucedido? Como a los 2 días desapareció el dolor, así como por arte de magia. ¿Por qué? Porque todos esos sensores que están en esa cicatriz han recibido el mensaje a través de las enzimas néuricas. Ha procesado el cerebro y lo ha retransmitido a una zona profunda del cerebro donde tiene que ver la memoria del cuerpo. Es como un niño que tiene un trauma, refleja hasta en la edad adulta, ¿no es cierto? Y no se va, no se olvida hasta que uno lo trata con acupuntura especial, conductual. Y entonces son esas agresiones que tiene el cuerpo, reflejan alguna parte del organismo. Entonces, una madre tiene cesárea, ¿no es cierto? Ya. La cesárea, como dice Lili, hay que hacer una prevención. Por lo menos cada mes tiene que moxarse esa madre que ha sufrido cesárea, o un corte en la vesícula, en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque esa zona es zona de agresión. Se refleja en el organismo y con el tiempo refleja en otra zona. ¿Por qué? Porque en realidad se ha curado una parte, que es la parte anatómica, la parte corporal, física, pero no se curó la parte energética.
Y ese es el problema de la medicina, que se divorcia de la parte energética con la parte corporal. Y también la acupuntura, como es una medicina muy antigua, también tiene que ventilar el aspecto físico. No debe quedarse solamente en la parte energética, sino también tiene que buscar el equilibrio de síntesis con la parte corporal, ¿no? Y es así que, bueno, hay aspectos que estamos estudiando ahora y que es bueno entender la aplicación científica de la acupuntura, ¿no? De la moxibustión, como un complemento de la acupuntura. Incluso antes de la aplicación de las agujas se ha aplicado el aspecto térmico. ¿Cómo sabían ellos tantas cosas? Bueno, ¿cómo podemos entender la sabiduría antigua? Doctor, por ejemplo, hace años que mi señora estaba un poquito delicada, pero hace años, a ella le hicieron esterectomía. Entonces el señor que, porque ella buscaba pues su salud, pero no sabían lo que existía esta cosa de acupuntura, nada, tanto y tanto había que vivir. Entonces el doctor nos dijo que, como ya había sido operada, esos canales han sido cortados. Claro. Pero él aplicó unas inyecciones, chiquitas, le aplicaba ahí 2 o 3 veces que para volver a que esa energía circule. Claro, sí. En este caso él empleaba inyección, no sé qué, no prestaba atención antes yo de qué cosa le ponen, pues, ¿no? Porque uno tiene que saber qué le están poniendo. Pero como la mayoría que van a ya me sentaba esta inyección y ahí lo bien. ¿Qué cosa es? No sé. Entonces, en ese tiempo yo no sabía por qué se cortaba esa energía, ¿no? Para mí era medio, era algo raro, ¿no? ¿Por qué se va a hacer por la salud? Pensaba yo. Entonces, que también lo pueden hacer como una inyección, o mejor Claro, bueno, hace unos años había un alemán, ¿no? El doctor Hunecker, y este doctor, por cuestiones de la vida, ¿no? Que, bueno, en el avance de las ciencias, los hombres a veces son llamados, no se sabe qué causa del destino. Y él, haciendo un estudio así, casi, bueno, como quien dice, sin saber sabiendo, y encuentra una droga, ¿no? Una droga, y eso es una sustancia que tiene capacidad de estimular el sistema nervioso. Es un clorhidrato, se utiliza en esa terapia, se llama acupuntura neural. Inventó un alemán, ¿no? Y aplica esta sustancia al 3 o 5%, ¿no? Y bueno, produce una reacción en todo el sistema nervioso, sobre todo la zona afectada. Y crea euforia, produce alegría en los centros superiores del cerebro, ¿no? Y es una terapia muy profunda, muy bonita, se llama la terapia neural del Dr. Hunecker, que muy poco se practica, ¿no? Porque necesita, aparte ya de la preparación de la acupuntura tradicional, necesita el estudio de la aplicación de esta técnica, de este alemán, y se aplica en todos los centros neurálgicos, la columna, la garganta, y brinda pues una recuperación y permite el olvido de los traumas quirúrgicos. Entonces los traumas quirúrgicos son por la misma ablación que tiene el músculo y la red nerviosa. Hay una interferencia, le dice este doctor Hunecker, una interferencia que produce bloqueos en los centros orgánicos o de reflejo orgánico. Y eso es lo que seguramente el médico ha aplicado, ¿no? con muy buena intención y también mucho conocimiento, ¿no? Porque muy pocos son las personas que tienen este estudio, poquísimos. Tal vez en Alemania, en Europa, ¿no? Pero en nuestros medios son muy pocos. Y sí, verdaderamente produce un equilibrio, una recuperación.
Para los casos geriátricos, depresivos, de dolores intensos, se aplica esta técnica. Muy buena. Y si se puede complementar un poco con la moxibustión, ¿no?, preventiva, daría mejor resultado. Porque el calor produce un estado de abrigo, un estado de seguridad interna. También estimula. Claro, entonces al niño le gusta que lo arropen, que lo abracen para sentir el calor, ¿no? Y esas sensaciones de calor, eso está grabado, está como impregnado en nuestro cerebro, en nuestro interior, ¿no? Porque, como hemos dicho, nosotros somos personas muy complejas. Entonces, y se aplica en pequeñas dosis, ¿no?, esta droga, y en los puntos específicos de la acupuntura. O sea que aparte de conocer los puntos de acupuntura, hay que conocer también esta técnica. Así. Y entonces, casos asombrosos. Por ejemplo, había como hay los relatos a veces, una niña que tenía eczemas desde los 14 años, eczemas, o sea, llagas prácticamente purulentas en la cara, y ahora estaba bajando los pies. Y este médico, Adler, un tremendo médico también, muy conocedor de la acupuntura de Huneker, estudia a la niña, le hace un diagnóstico y aplica una dosis de este clorhidrato, no recuerdo bien cómo se llama, pero ahorita va a venir a la mente. Y la niña, al día siguiente, creo que no pasó ni 24 horas, empezó a sentir mejoría. Sobre todo una tranquilidad emocional, ¿no?, una actitud más distinta. Positiva, exactamente. Entonces, este doctor le dice al padre: mire, usted quiere que su niña se recupere del todo, estírpele las amígdalas. Y entonces, este hombre de ciencias, un hombre fabuloso, ya da la respuesta, ¿no?, curativa, la solución. Entonces, le estirpa las amígdalas a esta niña, y en pocas semanas estaba desapareciendo el acné. Ya como al mes, ya su pies está liberado de esas pústulas, de ese eczema. Y cuando se le pide la explicación al médico por qué, la amígdala tenía infección hace muchos años, tenía bacterias, y cuando ella comía, las bacterias estaban a través de la absorción intestinal a la sangre y infectándola. Miren cómo un órgano puede afectar otros sistemas, que son microsistemas. Pero ¿quién puede dar así hacer una observación de tanta eficacia? Por estudio, no es nada al azar. Y eso es lo que hace que el causal de una enfermedad pueda tener un órgano. Y claro, él prueba con la acupuntura de Huneker, inyecta esa sustancia y produce como un olvido reflejo de las percepciones que ella tenía desde la infancia, y ha permitido curar. Otro caso, llega un hombre, por ejemplo, 2 hermanos, que sufría de gastritis crónica, no podía comer, y estaba como un fideo, ¿no?, muy pálido, y encima tenía unos bigotazos. Entonces, ¿qué ha pasado? Va a este médico y le pregunta varias veces su nombre. Oye, Pedro, le dice. Otra vez, ¿cómo te llamas? Pedro. Después, me olvidé tu nombre, le dice. Quiero llamarte, pero no puedo. Pedro es mi nombre, Pedro, doctor. Como tenía enfermedad, tenía mal carácter, ¿no? Se pone nervioso. Y entonces ya le dice: ya encontré la solución. ¿Cuál es, doctor? Le dice: ya no puedo más con esta enfermedad. Afeítese los bigotes. Fue como una burla, ¿no? ¿Cómo es? Este doctor está medio, ¿no?, chiflado. ¿Qué le pasa? Tiene que ver el bigote. Yo quiero que me cuide mi estómago. Afeítese el bigote. Y vuelva dentro de 10 días. Vamos, dice, no puede estar. Tanto ustedes se han locado. Vamos.
No, le dice su hermano, hazle caso, que es un buen médico, fíjate los bigotes. ¿Cómo que? ¿Pero qué tiene que ver los bigotes? ¿No? Con el estómago de ella. Y se afeita los bigotes. Ya, tanta insistencia de su hermano que la llevó al médico. Y a los 10 días vuelve, prácticamente totalmente curado. Le da una medicina para desintoxicación. ¿Qué pasaba? Que el bigote tenía tinte, un tinte, se pintaba. ¿Y por qué le preguntaba su nombre? A cada rato, porque cada vez que hablaba se pasaba la lengua por el bigote. Y él quería ver si era un alto reflejo, un reflejo así incondicionado al hablar, y efectivamente, tras varias pruebas de preguntarle, se pasaba su lengua por los bigotes. Y ese veneno estaba intoxicando su estómago. Pero miren qué capacidad para observar y para dar la solución. Sí, pues. Y también dice él, este médico, que a través de la dentadura pasaba todo lo veneno del tinte y reflejaba en su cerebro, porque según él dice que la primera absorción no está en el estómago, sino en los nervios del paladar, ¿no? Entonces, esos nervios dentales afectan el estómago, afectan el cerebro, afectan el carácter. Por lo tanto, ese señor, ese paciente, tenía esa conducta de ser un poco amargo, molesto. Y luego han llegado a la consulta, bueno, ha mejorado, siguió su tratamiento y desapareció no solamente ese problema, empezó a engordar, a tener mejor carácter, más equilibrio. Porque es una forma también de que en la acupuntura no hay que ir poner la aguja como un loco. Es algo que uno tiene que también tener un criterio en base a sus experiencias, en base a su conocimiento, en base a su formación de años. Y a la observación. Y a la observación, que es importante y es parte del diagnóstico. Por ejemplo, voy a diagnosticar a una persona, ¿no? Ya que esto, que lo otro. Pero en la observación del comportamiento, de las actitudes, de la forma de su vena, de su cara, de sus cejas, puedo llegar a más conclusiones. Por eso que la base ampliada, digamos, del diagnóstico permite también dar una aplicación más conveniente para un paciente. En este caso, por ejemplo, de la moxibustión, a veces uno tiene que, ya con esto, pedir al paciente, usted tiene una cesárea, tiene una cirugía, ¿no? Para aplicarle mox, porque esa puede ser la causa de una artralgia de rodilla, más la columna, que el carácter, que esto, que el otro. ¿Por qué? Porque la enfermedad es como si estuviera dando rebotes en el cuerpo. Entonces, hay casos muy interesantes en el estudio de la moxibustión. Es algo tan interesante cuando uno profundiza los temas, tiene mayor aplicación, ¿no? Y efectos sobre todo. Generalmente, los tipos de la moxibustión, y antes de entrar a los tipos, yo quisiera un poco incidir que la moxibustión es hecha a base de una planta, ¿no? Que ahora se está haciendo mezclas para tener mejores efectos, porque ya, bueno, la ciencia avanza también, ¿no? Y se profundizan más los conceptos, los conocimientos y los beneficios de una aplicación trascendental antigua, como es la moxibustión. La moxibustión es la Artemisia vulgaris. Es una hierba, una planta, que tiene una excelente combustión. Una de las mejores plantas de hojas que tiene una combustión excelente, tiene duración, el humo las cenizas no se caen, tiene una especie de compactación en la combustión de esta planta, haciéndola pues una planta, creo, de todas las más disponibles para ejercer esta aplicación, ¿no? De la moxibustión. Artemisia vulgaris. Y la Artemisia vulgaris, en el estudio que han hecho los antiguos médicos chinos, tiene un componente importante que es la mocaína, ¿no? La mocaína es una sustancia que segrega el ardor de la planta, es un poco aceitosa, muy impregnante en la piel,
y es muy difícil hasta sacarlo con el agua, con el jabón. El olor queda penetrante. Por esta resina, estas sustancias que al combustionar se producen. Y la mocaína es ligeramente tranquilizante al oler, impregna el sistema nervioso. Algunas personas ya que son tan sensibles sienten un adormecimiento como si tomaran una mocaína, bueno, un calmante, ¿no? Y esta mocaína también, al impregnarse en los puntos de la acupuntura, produce sedación, control del dolor, ¿no? Pues es muy importante, la acupuntura está para el dolor, como después vamos a ver. Entonces, es algo sorprendente que han hecho los antiguos, ¿no? De miles de años, cómo han encontrado esta planta tan adecuada para curar, ¿no? Es algo que, nos sorprende hasta ahora, ¿no? Y la Artemisia vulgaris hay en todo el mundo. El problema es la aplicación, el estudio, ¿no? Han servido a encontrar un tesoro en la naturaleza, en las plantas. Por eso la naturaleza, las plantas, los frutos, son tesoros, según cómo uno pueda tener la aplicación, ¿no? Ahora, se aplica moxibustión bajo tres formas. Primero es la moxibustión indirecta. La moxibustión indirecta es pues como, vamos a decir, ya no sé si ustedes conocen un habano, un puro de cigarro, ¿no? Así más o menos de 1 centímetro de diámetro, 30 centímetros de largo. Con esta planta se hacen unos enrollados, unos cartuchos. Luego se prende y se aplica más o menos a 2 centímetros, 1 centímetro o 3 centímetros por breves segundos. Y en un ritmo de 10 más o menos aplicaciones para inyectar el calor al punto que estamos trabajando para calmar la dolencia del cuerpo y de la mente. Entonces, esa es una aplicación, como se dice, directa, ¿no? Es una forma de aplicación de la moxibustión. Y ya, bueno, en los puntos que uno escoja para tratar, sea la rodilla, sea el dolor de la espalda, la columna, la cabeza, la migraña, las parálisis también se puede tratar rápidamente con la moxibustión. Y la otra forma de aplicación de la moxibustión es directa. Se aplican pequeños conos de medio centímetro de diámetro por algunos milímetros de altura, se aplica directamente ya a los puntos de acupuntura. Produce unas pústulas, unas pequeñas llagas, que a veces es molestoso en nuestro medio. Pero en los países orientales, como están acostumbrados y conocen con conocimiento de causa, que la moxibustión regula los canales de energía y produce una liberación de las enfermedades casi inmediata. Tal es el caso de Japón, por ejemplo, están acostumbrados a aplicar. Allá la moxa le dicen mogusa, que son la moxa sumamente tratada, ¿no? Hasta que se vuelve a una especie de algodón. Y eso se hace en los conitos y se aplica en los puntos. Se prende con un mecherito, un incienso, y hasta que termine ya se remueve, ¿no? Y eso sí es directo, se pega ahí en la misma piel, se quema, produce un dolor pequeño. Ese dolor se traslada en milésimas de segundo hasta las zonas de recepción en el cerebro, que tiene que ver con la sensación térmica, y devuelve un efecto al órgano que está adecuado, porque cada punto tiene un efecto. Por ejemplo, el punto del pulmón 6. Ese punto, ya para no hablar tanto en términos chinos, regula ¿qué? Las metrorragias, la hemoptisis, las hemorroides. O sea, al aplicar un conito de calor, controla las hemorroides, los descensos terribles, las hemorragias de la mujer. O sea, va a producir una vasoconstricción, la aplicación de una estimulación calorífica en esa zona, ¿no? Miren qué interesante, cómo es el cuerpo, es una maravilla de función.
solo con un pequeño estímulo, cómo puede regular los sistemas que están un poquito, ¿no?, en desequilibrio. Por eso, la moxibustión es una técnica importante, que es el complemento para nuestros estudios. Y esa es la moxibustión directa, ¿no es cierto? La moxibustión directa también se puede aplicar rodajas de jengibre o opión, que es una planta también muy curativa. Tiene sustancias, unos fenoles que ayudan a regular, y corticoides que regulan también el dolor, ¿no? Estimulan mucho los puntos de acupuntura al sistema nervioso. Entonces se hace una rodajita de quión y se aplica ahí un cono de moxa de 1 centímetro, 2 centímetros. Son conos. Se prende y va combustionando el quión. Y esa sustancia va impregnando en la piel, porque la piel es algo tan complejo, es como un super radar que tenemos. Capta no solo el calor, sino capta las sustancias que se ponen en esa zona. Y entonces se pueden, cuando hay infecciones purulentas, por decirlo, llagas, se aplica en los puntos adecuados el ajo. El ajo también tiene una serie de sustancias curativas. Desarrolla el sistema inmunológico solo con el contacto del ajo en los puntos de la acupuntura. Pero si se ejerce calor, produce el efecto mucho más contundente, porque esas prácticamente son los 3 tipos de moxibustión que se aplica más en el tratamiento de las enfermedades. ¿Es sobre el ajo como jengibre o es como el mismo cigarro? No, se pone encima. Y ahí vamos a hacer la práctica. Ya la práctica es más, ¿no? Es como una foto. La foto dice 1000 cosas de una persona. ¿No? Y yo hablo, tiene el pelo rubio, qué bonito. Pero si viene una persona, claro, tiene el pelo rubio y los ojos azules o verdes, pero es bien feíta. Entonces, uno entiende más cuando ya está, ¿no?, en la parte de la experiencia, la palpación, ¿no? Eso vamos a hacer para el aspecto práctico. Ahora, no sé si ustedes escucharon acerca de homeopatía. Sí. Cuando uno toma infinitesimales dosis de una sustancia, puede curar a una persona. Porque nuestro cuerpo no es una tridimensión, ni 4 dimensiones. Tenemos más dimensiones. ¿Y eso cómo se denomina? Nosotros tenemos un aspecto cuántico, que simplemente en usar una ropa de color, el sistema nervioso ya está obrando por ese color, por un reflejo vibratorio, lo está captando. Pero como todavía no estamos nosotros tan al uso, al corriente, tan familiarizados con estos temas, nos produce un poco de impacto a veces, ¿no? Pero las personas que ya están lúcidas, que han trabajado en esto, saben que tenemos una condición cuántica. Y cuando uno pone una sustancia como el ajo, como el quión, incluso con un calorcito que llegue a la piel, lo sienta, los centros de la conducta se relajan, se extienden y se aplica pues a todo el sistema del universo corporal. Es algo maravilloso, como el cuerpo humano, el sistema nervioso puede tener tantas funciones, ¿no?, que los antiguos lo sabían, no se sabe cómo. Y eso se llama la homeopatía, pero pertenece a un sistema cuántico, donde el cuerpo percibe como radiaciones, como efectos intensos en los centros de la conducta humana y del organismo en general. Y entonces el ajo tiene una condición cuántica, el quión una condición cuántica, la moxis una condición cuántica, y basta con que esté solamente apoyado en algún punto especial del cuerpo, tiene un efecto contundente. Y eso se aplica en la moxibustión. Pero todo hay que hacerlo con el conocimiento del cauce, porque de lo contrario pues estamos haciendo algo que no solamente pasa al plano del empirismo, sino que cuando transmitimos información llegamos a un problema pues de rutina, ¿no?, y no abrimos más los ojos. Entonces, cuando una persona desea curar un
cafeinómano, un dependiente del café. En medio vaso de agua, 3 gotitas de café, ya no más. Y el cuerpo mismo, por la cuestión cuántica, por la cuestión homeopática, como se dice, comienza a producir sus antídotos y evita la ingesta de excesivas dosis. Y lo mismo que pasa con las vacunas, ¿no? De Pasteur, ¿no? Que descubre la vacuna de la rabia. Pequeñas gotitas de los virus de la rabia, pequeñas gotitas, nunca nos da rabia. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya se inmunizó. ¿Y cómo se inmunizó? Porque el sistema es tan grandioso, el sistema corporal, que segrega esos antídotos. Sabe que entró algo a su cuerpo, ¿no? No, este no es bueno acá. Vamos sacando un ejército para eliminarlo. Y cada vez que muerde un perro, un gato, un murciélago, sale esa dosis y ya no ataca la vaca. Porque el cuerpo ya está alerta. ¿Y quién dio esa alerta? ¿Acaso hay un general astuto ahí en el cuerpo? No maravilla el cuerpo, pero aún no se llega todavía, ¿no? A descubrir esas potencialidades que tenemos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé, a lo mejor me entendieron o no sé. ¿Sí comprendieron? Ah, qué bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Y quién hizo el cuerpo humano? ¿Quién lo hizo tan perfecto? Así es, ¿no? Y ahora estamos en unos tiempos modernos donde el ser humano empieza a descubrirse sus potencialidades, su dimensión cuántica, su dimensión universal. Porque ya los tiempos de atrás ya pasaron. El hombre estaba muy cerrado su cerebro. ¿Y por qué estaba cerrado? Por la cuestión energética del planeta. Antes estábamos con una vibración densa. Como decir, estábamos, en lugar de haber aire, había gases tóxicos. ¿Qué vamos a poder pensar y asimilar las lecciones de los grandes maestros? Muy difícil, pero ahora estamos bajo una nueva tonalidad vibratoria, donde el cerebro ha evolucionado un poco, cada día más. Está nuestro cerebro muy inutilizado. Ahora no. Ahora hasta los niños hablan de ecología, hablan de esto, que del otro, que la luz, que no quieren comer animales. ¿Cuándo hablamos de eso? Quiero más salchicha, ¿sí? Salchicha de guacho. ¿Ah? Ahora no. Ahora el niño se ilustra más por el conocimiento y el amor a su planeta, a las circunstancias espirituales. Y eso ha hecho que nuestro cerebro se modifique, porque el cerebro tiene unas cualidades trascendentes. Ha faltado energía. Sí, por favor. Doctor, la homeopatía es diferente a las vacunas, ¿no? Es casi igual. Casi igual, Sí. Solo que las vacunas tienen toxinas Claro, para conservar sino que la vacuna, por así, para ser virulenta, actúa, ¿no? Otra que la virus de la gripe, ya, que el virus del papiloma, ya, que hay vacunas, pero también hay sustancias que pueden obrar a base de vegetales, ya en la conducta humana, las depresiones, ¿no? Los dolores por traumas físicos, cortes, cirugías, golpes, ¿no? Y también cuando una persona es agredida, por ejemplo, una madre es agredida por el pegalón. Esos traumas no solamente quedan en el cuerpo, afectan los órganos de la mujer, que le duele su rodilla, que le duele su cabeza. ¿Por qué? Porque esos impactos crean una tendencia traumática. No solamente la cuestión psíquica, sino que la cuestión corporal también se afecta. Imagínense cómo una cosa puede, ¿no?, afectar tanto. Pero bueno, así es la cosa. Y entonces, ¿cómo se trata eso? También con ayuda de la moxibustión. Los casos de obsesiones, los trastornos dependientes, también la moxibustión es muy buena para modificar, calmar esa conducta. Que uno no sabe. Es como si hubiera metido un sapo en su cerebro. ¿Qué está molestando? El sapo saltando cada rato. Hay que matar, sacar ese sapo por las orejas. ¿Cómo? Con una técnica también que brinde un soporte a la conducta. Y así es. Entonces tenemos que ir estudiando también estas circunstancias de la mente, del cuerpo humano. Todo está recibiendo información. Todo.
Entonces, nuestro cuerpo es un radar de informaciones del exterior, del interior, del frío, de la presión, del calor, de la tierra, de todo. Somos unos tremendos receptores, más sofisticados que el más sofisticado radar moderno. Por eso hay alteraciones y uno tiene que siempre buscar, como decían, la medicina preventiva. Ante tantas circunstancias sociales de convulsión, de caos, uno también tiene que buscar la manera de equilibrarse, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no sucumbamos ante esa crisis de valores, de intoxicación, ¿no? Tenemos que mantenernos en un equilibrio. ¿Cómo? Ahí está la técnica antigua, ¿no? Bueno, van captando más o menos, ¿no? Sí. Es interesante. Sí, Tiene unos principios teóricos excelentes, profundos, pero si ellos nos pongan acá, pongan allá, uno como un robot, pero ¿cuál es el fundamento científico? ¿Por qué? Entonces cuando uno ya sabe y busca el punto, si este punto sirve para esto, acá voy a aplicar mi moxa. Y hay puntos donde hay demasiado calor, tampoco voy a poner moxa. Por eso tenemos que tipificar las enfermedades. Si hay calor, ponemos más calor, lo enfermamos mal a la persona, ¿cierto? Por eso, a veces, cuando hay un trastorno, vamos a decir, corporal o fisiológico, primero tenemos que establecer una diagnosis de nuestros puntos y saber que esta enfermedad es por exceso de calor. Y si es por exceso de calor, no puedo aplicar moxa a ese punto, tal vez a otro colindante o a un extrameridiano para que pueda, ¿no? Equilibrar el calor, o estimular un meridiano frío, ¿no? Un punto renal o un punto de la vejiga que rige el agua, y entonces puede calmar un poco el calor. Entonces uno tiene que establecer un estudio también, que ya hay fórmulas que son como recetarios de la medicina antigua. Hay que estudiar también, ¿no? No hay que quedarse simplemente con que voy a poner acá, no. Puede ser que ese punto esté muy inflamado. Y por ejemplo, cuando hay poca actividad hematopoyética, bajan los glóbulos, o hay que sangrados, o que esto, que el otro, y produce una anemia, ¿no? Entonces, hay puntos de la acupuntura que se llaman puntos hematopoyéticos. Miren, qué interesante, hasta para levantar el índice de los glóbulos rojos, ¿no? O sea, en 3-4 sesiones se puede equilibrar miles ¿cómo se llama? De glóbulos. ¿Y dónde están esos puntos? Por ejemplo, ustedes saben, ya por el estudio que hemos hecho, del Susan-Lee, ¿cierto? La aplicación de moxa, unos 3-4 días, hace que las plaquetas incluso, el índice plaquetario y la hemoglobina se eleve, ya que Susan-Lee es un punto hematopoyético, sirve para controlar hasta la tuberculosis, las deficiencias inmunológicas, con moxa directa o moxa indirecta, pero a la gente casi no le gusta la moxa directa porque le tiene miedo al calor. Otro punto, por ejemplo, es el punto Cautruan, 37. La vejiga pues tiene 67 puntos. Y aplicado en la zona de los a la altura de la línea de los omóplatos superiores, la línea superior de los omóplatos, más o menos a unos alejados de la columna, como dicen 3 kun, que es la medida china, más o menos vamos a decir unos 3.5 centímetros, de acuerdo pues a la estatura, ¿no? Y a uno va ubicando según la medida de su mano del paciente. Se aplica también allí 3-4 sesiones y automáticamente aumenta el glóbulo rojo, sea por acción de la columna vertebral en ese punto,
Doctor, quiere decir que alguna deficiencia no solamente se debe a la mala nutrición, sino también al frío, al calor. El desequilibrio de los meridianos, de los puntos. Por eso con el tiempo, cuando se unifique la medicina, ¿no?, energética con la medicina pues, orgánica, alopática, que llegará el día, ¿no?, se realizarán casi milagros, porque nos hemos divorciado, ¿no?, así como nos hemos divorciado de la religión con la ciencia, nos hemos divorciado de la medicina energética y la medicina fisiológica, física, pero son dos hermanitas separadas, peleadas, claro, se han peleado los hermanitos, pero va a haber un día que se abracen y vean que las potencialidades de las dos ramas, Oriente y Occidente, son muy importantes. ¿Para qué? Para el mismo ser humano. Ahora están peleándose egoístamente, pero la base, el fundamento de él es el ser humano, su paciencia. Sí, pero mire, es la verdad. ¿Sí? Nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿no? Así es. Y ella escribe de arriba hacia abajo. Así es. Tiene que ver pues esa unión. Esa unión, claro. Entonces, no sé cómo habrá sido la escritura de ahora, pero antes los chinos escribían, se leía el libro de la última página y se iba a la primera, ascendente, pero de la derecha para la izquierda. Y así varias culturas tienen su forma de escribir. Y entonces eso tiene que ver también mucho con el comportamiento de una cultura. Antropológicamente también hay diferencias, divergencias de la cabeza. Los orientales tienen su cabeza como un huevo, ¿no?, ovoides. Los europeos, su cabeza es más materialista, cuadrada, los guerreros, los arios, por ejemplo, cabezas de dado. Son bastante materialistas, ¿no?, bastante dados a la materia, al esplendor, a la conquista. Mientras que algunas culturas son equilibrio, una síntesis, como América, como Egipto. Son, ¿cómo le dicen? Mesocéfalos. Es un equilibrio entre ovoide y braquicéfalo, cuadrado. Y tienen otra conducta, otro comportamiento. Un americano, un peruano, vamos a decir, es distinto primo oriental. Sí. ¿Cómo va a estar un sudamericano así triste, pasivo, movido? Pero también son muy espirituales. No sé si se dan cuenta. Por ejemplo, en Perú, uno ve a la gente que va a las procesiones masivamente, ¿cierto? Como también se ve en el Oriente, tremendo peregrinaje religioso, son religiosos, pero también son juguetones, ¿no?, ícaros, se les gusta bailar sus movimientos frenéticos, ¿no? Se hace una especie de síntesis, por lo tanto tienen que tener otra adaptación a la cultura, al conocimiento, a la educación, a las enfermedades. ¿Y cómo podemos tratar con el mismo sistema de China al occidente? Si el occidente tiene otra estructura fisiológica, ¿no es cierto? Tenemos que adaptar una medicina adecuada a la forma de su contextura antropológica, fisiológica. No es igual. Entonces se puede pecar también en no hacer una ciencia con la aplicación de la acupuntura en otro medio social, cultural, geográfico. Es como estudian los estrategas políticos, una geopolítica, adaptar, ¿no?, la política a la zona donde se vive, donde se hace una actividad humana. Así es el cuerpo humano. Entonces tenemos que estudiar los parámetros que ayuden a una mejor aplicación de esta ciencia. No podemos hacer las cosas automáticamente, repetir, como dicen por ahí, como un loro viejo. ¿Alguna pregunta? No sé. No, porque en una zona pues, se alimentan, por decir, con papa y quinoa y trigo, ¿no? Así es, sí. No va a que se alimenta puro pescado, pura carne, no le va a aplicar la misma. Hasta el ritmo fisiológico, ¿no?,
la segregación hormonal, la tipicidad cerebral. Todo eso son cambios hasta en el metabolismo, no puede ser igual, ¿cierto? El medio ambiente también. Claro, también. Los cambios que son Así es. También hay circunstancias donde hay la presión, por ejemplo. Claro. Yo vivo en la costa, la humedad. tendré otro comportamiento físico en las alturas, ¿no es cierto? Sí. Pero yo tengo que ser una persona muy, ¿no?, muy estratega en la aplicación de la medicina china o cualquier tipo de medicina. Como hay un libro que dice, tal vez lo busquen, lo encuentren, o tal vez lo busquen yo, se denomina El arte de la guerra de Sun Tzu en la medicina china, o en la medicina en general. Hay que aplicar tácticas, estrategias, ¿no? No ir a las formalidades, sino que hay que ser científico. Sí. Hay que ser una persona que a la circunstancia hay que ponerle su estudio. Bueno, y así pues es, ¿no? Con la moxibustión es muy interesante tratar los temas de una manera más profunda, ¿no?, que desarrolle un poco más la personalidad en el campo terapéutico. Tenemos que tener personalidad, estructurar la personalidad para aplicarnos, ser lógicos. Entonces, si la sangre tiene 36 grados y pico, ¿no?, Sí. siempre tenemos esa, ¿no?, salvo en los casos de patología, pues, de enfermedad, cambia esa sangre, se altera o para abajo o para arriba. Pero ¿quién mantiene justamente ese equilibrio térmico de la sangre? Es lo más interesante. ¿Cómo es que el cuerpo, ¿no?, al principio produce una serie de circunstancias como desequilibrios, por ejemplo el soroche, hasta que uno se adapte? Es que el cuerpo está percibiendo ¿qué? La presión. El hígado, por ejemplo, produce la glucosa, ¿no es cierto? Produce la glucosa. Pero el hígado, como si tuviera un cerebro, ¿eh?, no, esta glucosa, si la meto mucho al cuerpo, lo mato a esta persona. Tengo que ponerle solamente 11 y por ahí, ¿no? Tiene su equilibrio. Claro, así, y las 24 horas, y por todos los años de la vida. ¿No es cierto? Y a veces la barbaridad que hace uno también, y pobre organismo. Como un monitor. Miren, ¿qué veis la función del sistema nervioso? ¿Cómo comanda hasta la aceleración proporcional de las hormonas de segregación interna? Todas las sustancias están en equilibrio. ¿Qué pasaría si se dispara la glucosa? Diabetes, no sé, por la muerte. Si baja la glucosa, todo frío, asténicos. ¿Por qué? Porque se perdió esa inteligencia visceral que tiene el hígado. Y esa inteligencia reguladora de la temperatura está también en los centros térmicos, principalmente el hipotálamo. El perro mucho grita, ¿no? Hay que poner una aguja para que duerma. Cierra, ¿no? El perro tiene mucha adrenalina. Y así pues. ¿Se dan cuenta cómo el cuerpo es tan interesante? Y hay que buscar los medios de ponerle a funcionar sus controles cibernéticos. Y existe la forma, pero eso se olvidó. El hombre se olvida de todo lo bueno y recuerda todo lo malo. ¿No es cierto? Que la grasa, que el chancho, que la caballa, que come caballa, que come pato. Son conocimientos de retaguardia, conocimientos que están invadiendo a la sociedad para aniquilarlos. Que toman leche, que comen queso. Esas cosas eran antiguas, ¿eh? Ahora ya tenemos otro cerebro. Necesitamos alimentos más cerebrales. Necesitamos energía, respirar, captar la energía del ambiente, utilizarlo como fuentes de salud.
Porque hay fuentes saludables de energía, la respiración, por ejemplo. Las plantas son concentradores de energía solar a través del cloroplasto. Y eso tiene energía, da calor, ¿no? Por los mismos procesos metabólicos se mantiene el calor. Y entonces uno, por ejemplo, tiene una digestión, ¿no? Tiene toda digestión como un tiene la palabra digestor. ¿Para qué sirve? Para mantener el calor en el cuerpo. ¿Sí? Y uno come, ¡pam!, una gaseosa fría. Altera, ¿no es cierto? Sí, pues qué bárbaro. Altera su metabolismo, sus funciones digestivas, su temperatura. Por eso había también un doctor Acharán, ese se me escuchaba, que la base del tratamiento de ese médico fue naturista, ¿no? Sí, Es el control de la temperatura. Hasta sífilis curar, controlando la temperatura para matar esos gérmenes, esos virus. Y así pues la medicina china es una fuente de estudio tan inmenso, tan innovador, que no es fácil tampoco de abordar. Entonces, ¿en qué nos dice que somos improvisados, que es una medicina sustitutiva, complementaria? Es una medicina auténtica de 5.000 años, fundamentada con sus sistemas, sus microsistemas, sus métodos, sus casuísticos, sus estadísticas, de miles de años. Y que no cambia así como hoy día sale un fármaco que revoluciona para la gripe, el chavo. Chao, toma y chao. Entonces así estamos viviendo, por ejemplo, en Maguán, acá le dicen efedra, ¿no? Vende mucho en las zonas de los valles del desierto de México, pero esta planta produce. Y acá no produce habiendo tanto microsistemas climáticos para producir casi todas las medicinas del mundo. ¿Y para qué sirve? Claro, ¿y para qué sirve el maguán? Es un broncodilatador, es un diaforético, hace sudar para eliminar los virus, las toxinas, controlar los pulmones, ¿no? Eliminar las flemas nocivas, con efectos así contundentes. ¿Y por qué? ¿Por qué el cuerpo reacciona a eso? Porque tonifica, como el calor, a ciertas áreas del cuerpo humano y produce pues una broncodilatación muy efectiva para los casos del asma. Y si se aplica el calor, cuando hay enfermedades frías como el asma, como la bronquitis, tantas enfermedades, los huesos, ¿no? Entonces el tratamiento puede ser más efectivo. Por eso la moxibustión es una técnica muy importante, porque casi toda la naturaleza está gobernada por el calor, hasta las piedras. Doctor, dígame, el asma es entonces agua, ¿no? Es ocasionado por un fuerte frío, humedad. Claro. Como sabemos pues que el cuerpo humano tiene energía fría y caliente. Ahí está el yin y el yang. No va a tener una sola flujo energético. ¿Para qué? Para que se alterne la pasividad con la actividad orgánica. Y a veces procura más la actividad fría. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. A veces los desequilibrios son, como dicen, desde nacimiento. Ese se llama el desequilibrio ancestral, como dicen los chinos. Para nosotros sería un desequilibrio genético. Entonces hay que aplicar en los puntos fríos calor para que se dilate los bronquios, el pectorio. Es como cuando uno come un poco de ají, que es cálido. ¿Qué pasa? Segrega las mucosas, que quiere toser, que quiere botar la flema. ¿Por qué? Porque está infiltrando el calor a los centros energéticos de los pulmones y está brindando una sensación de limpieza. En China, por ejemplo, Henan arriba, ¿no? Esa zona fría, sus alimentos a base de picantes, porque son la fría bajo cero. Tienen que comer algo picante, si no envenena los pulmones. Y en el sur ya es moderado, la zona del Cantón, esa zona, ya es moderada, más equilibrada la comida, algo dulce. Entonces, el alimento también tiene que ver mucho
para congestionar los meridianos. Congestionamos los meridianos. Por ejemplo, la vena es muy fría para un asmático. Y aparte, tiene mucha harina, crea mucosidad, invade las mucosas y produce más flema. Y entonces la flema, caldo de cultivo de las bacterias, obstruye los bronquitos, los bronquiolos, ¿no? Y produce una congestión terrible. Por eso la alimentación, cuando uno tiene un paciente, también tiene que ir acompañada, eso se llama dietética. Pero ¿qué dicen acá? Come de todo como un chancho, ¿no? Pero no en exceso, moderadamente. No es así. Uno tiene que tener formación dietética. Claro. Come caballo. ¿Por qué tiene que comerse esa carne? Ha hecho usted estudios. Usted sabe el origen, la fuente de esa aseveración que usted hace. ¿Dónde está tu fundamento científico? ¿No? Claro. Como dicen, escucharon al gallo, pero no sabe dónde está el gallo. Pero cantó, pues. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendieron? ¿O una inquietud? ¿O un aporte también, hermano? Porque yo tuve una experiencia cuando estaba trabajando solo. Yo en la tarde no calentaba la comida. Bueno, comía así una vez acostada. Pero llegó una noche, doctor, que no podía dormir, me moría de frío. Me moría de frío. Me ponía ropa, 4 o 5 pantalones, chompa y encima pasar narca. Y como había bastante pedazo de madera, hice una brasa ahí y serví un poco de agua y me hice una sauna. Y pude dormir tranquilo. ¿Qué había pasado? Que como comía frío, todo frío, el cuerpo, pues no es para que coma frío, ¿no? Necesita su calor. Y él me había desequilibrado. Pero yo lo hice sin darme cuenta de lo que yo tenía frío y dije, me voy a calentar con sauna, ¿no? Porque ni la brasa me calentaba. Claro. Decía que el calorcito nada tampoco, ¿no? Y ya ahí se un poquito y ya, entonces ahí ya voy comprendiendo más que el calor pues o sea, es como el que pasa tomándose toda la noche cerveza helada. Claro. Y el otro día ni garganta ni nada que está afónico, porque si uno tomara agua helada seguro que sí, no es Claro. ¿O será que se droga? ¿Cómo actúa ahí toda la noche tomando, aunque no esté helada, pero toda la noche tomando agua fría, encima mala noche? Claro. Y no sé cómo en ese caso Claro, el cuerpo como digo es un receptor de todo lo que uno o lo externo o lo interno recibe. Entonces el cuerpo, según las circunstancias de cada persona, reacciona. Y son reacciones a veces muy raras. Por eso corresponde a un punto donde uno tiene que estudiar cómo están sus energías internas y lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Por ejemplo, hay personas que van a las aguas termales, ¿no? O Churín, por ahí. Sí. Y están ahí tiempo y a veces hay buen sol. Y ya cuando terminan su pasantía por esa zona, llegan con un dolor de cabeza terrible, hasta con vómitos. Terrible. Sí, sí. ¿No? Y a veces toman medicina peor, calmantes, sedantes, no sé. Entonces, ese es un exceso de calor. Así el calor tiene que ser también moderado, equilibrado. Cuando uno tiene un exceso de calor, perturba la irrigación. ¿Por qué? Porque ya los centros de recepción del cerebro congestionan demasiado las vías sanguíneas. Muy acelerado. Claro. Y el cuerpo tiene que tener una reacción, un malestar para decir, mira, tienes una congestión cerebral. Entonces salute tu cabeza. ¿Qué tenemos que hacer? Poner a remojar los pies en agua fría.
santa solución. Porque algunas personas se mueren así, por perturbar mucho el calor interno. Pone una bandeja, agua fría un rato y desaparece todo. Se pone a dormir muy rico. En caso del licor que estaba diciendo el señor Juan, ¿por qué toman toda la noche cosas heladas y, o sea, no se enfría su cuerpo? Y en caso de la comida se le enfrió el cuerpo. Bueno, yo intuyo, ¿no?, en este campo el tema de que la cerveza pues tiene alcohol, ¿no? Claro que sí. Y produce calor. Claro, ahí hay un tema de compensación, ¿no? Y claro. tenía también una inquietud, Ya. el tema de que los órganos cuando tienen calor no se aplica la moxa. Cuando se hace la diagnosis es donde se identifica donde hay inflamación. Claro, ahí son los puntos, Rojo. la coloración es más intensa de la sangre, ¿no? Uh-huh. Y también por la sintomatología. A veces el síntoma de una persona, tengo sed, se seca mi boca, ¿no? Mis ojos están medio opacos, o me duele la vista, los ojos rojos, inflamados, ¿no? Y entonces tengo calor en los pies, por ejemplo. También son índices de qué? De que la inflamación, el calor está muy fuera de lo normal. Y a través de la medicina que uno estudió, sabe cómo bajar esa temperatura. Qué planta, qué la aguja, qué esto, o la moxa en otra parte del cuerpo. ¿Para qué? Para establecer un equilibrio térmico. Todo es un estudio profundo. No hay que meter el calor por donde sea, ¿no? Así es. Y también cuando, bueno, a veces el exceso de calor puede producir congestión cerebral, ¿no? Y algunas sustancias como el alcohol, por ejemplo, quitan el oxígeno al cerebro y se irritan los nervios cerebrales y eso produce dolor. Entonces cuando uno ya toma una sustancia que tenga una adición de oxígeno o de vitamina C, la vitamina C hace que la sangre capte más oxígeno y entonces oxigena el cerebro y va desapareciendo esos dolores, esos mareos. Y también cuando algunas personas tienen así un problema de conducta con la serotonina y toman, es peor, porque pueden llegar a cuadros muy severos depresivos, pero casi instantáneos, 2 o 3 días se le va. Pero si siguen así, va a tener una depresión crónica. Ya no pueden dejar de tomar, porque se olvidan de cosas, que esto, pero... Doctor, y después de que toman varios días así, o después de un día para otro, porque fue a esa fiesta, parece que lo persiguieron, sienten que han hecho algo malo. Entonces, ¿qué deficiencia hubo ahí? ¿Qué sucede en el cuerpo para sentir eso? Son ya predisposiciones psicopáticas. Y en lugar de remediar la situación, la empeora. Porque cuando, como digo, pues esas ingestas bloquean la serotonina, bloquean el oxígeno. Entonces un nervio necesita mucho oxígeno. Y a veces aumenta la actividad nerviosa por un estimulante y la actividad conciencial baja. Queda en actividad nerviosa por varios días. Mejor dicho, si tenemos 2 columnas para poner un techo, una sube más, pero el techo se inclina y se cae, porque sube la actividad nerviosa. Por eso cuando uno toma los primeros momentos, está dinámico, eufórico, que esto, que quiero conquistar el universo, y no conquista nada, porque ha crecido la actividad nerviosa. Y cuando crece algo que no es normal, ¿qué pasa? Hay fatiga. Se sobregira de energía. Y al otro día también. Hoy no vas a conquistar el universo, no, me da la cabeza. Y así, entonces como baja el nivel de la conciencia, ya a veces uno habla tontería también. Y el siguiente día, algunas veces se acuerda también, porque bajó la conciencia, me ha hablado de esto, también pasó una
toque a la puerta del vecino y entra la depresión. Se desvaloriza. Como está la actividad nerviosa más baja que la conciencia, peor también, no se mantiene en equilibrio. Pero son fenómenos que pasan en el campo de la energía, en el campo de la fisiología, y así, pues, ¿no? Son cuestiones que también hay que ver cuál es el punto que hay que arreglar. Por ejemplo, este punto está en toda la punta de la nariz. Hay que hacer o presión, o aplicar aguja, o sedar. Por eso, el pulmón, como un órgano que tiene reflejo en la nariz. El que toma mucho se pone su nariz roja, ¿sí? Y se inyecta los ojos de sangre. ¿Por qué? Ese hígado tiene una sobretemperatura. Como Muy la caliente. roja, ¿no? Claro, si el hígado siempre tiene temperatura más alta que el cuerpo. Si el cuerpo tiene 36, 36 y medio, en condiciones normales, el hígado llega hasta el 38. Y cuando uno toma, ¿de dónde llega ese hígado? Comienza a inflamar los órganos, inflama, y produce ya pues, después deficiencias orgánicas por alterar el equilibrio. Y cuando uno tiene frío, su alimento muy frío, puede tomar algo caliente y se equilibra muy bien sus sistemas. Pero no en exceso, sino buscando una moderación. Entonces, cuando uno tiene, por decir, un hígado un poco lento, que es muy proclive a que se almacenen las grasas, puede tomarse una copita de vino, ¿no? Lo equilibra. Pero buen vino, no es el vino. Ese sistema se llama dietoterapia. Así es. Todo puede servir para el regulamiento y la temperatura, el metabolismo, pero en condiciones adecuadas de una persona que conozca. No. Pero usted comió, por decir, un chicharrón de guacho, comía un chancho de alpano, tómate un vaso de lo malogra más, ¿no? Tiene que ser bajo proporciones adecuadas. Así es. Entonces, el próximo domingo, ¿sí? ¿Cómo se llama la técnica, o sea, de modular con una copa de vino la Dietoterapia. dietoterapia? O sea, hay algunas dietas que necesita suplir el cuerpo, ¿no? Si uno pues está siempre con la presión baja, tiene que consumir un poquito más de azúcar, un poco más de miel de abeja, ¿no? Porque el cuerpo es así. Doctor, yo me he dado cuenta que cuando, por ejemplo, en la mañana me tomo un vaso de naranja o alguna fruta, orina y orina sin parar, doctor. Pero regular, no poquita, sino. Claro, es la misma temperatura. Y parece que me enfrío, me he dado cuenta que. Claro, la historia de la medicina china es tan interesante que primeramente podemos poner como modelo nuestra persona, nuestro equipo corporal, ¿no? Y estudiarnos. Porque como en medicina china los riñones regulan el agua, ¿no? Y regulan los huesos, las articulaciones, el líquido encefálico, ¿cómo se llama? Cefalorraquídeo. Duele la cabeza, zumban los oídos, aumenta la presión, porque el riñón está en desequilibrio energético. Flocula mucha agua, mucho líquido. Hay edemas en los pies, duelen los dientes a cada rato. Y entonces, así es. Claro. Importante es el frío. El riñón es la madre del cuerpo. Y es la fuerza, ¿no? Produce longevidad cuando está bien. Cuando el riñón está débil, produce esterilidad prematura. Al hombre le secan los espermatozoides. Se hace impotente a temprana edad. Si hay un amigo que pues, no pasa de 50 años, tiene que tomar Viagra para